Vamos a revisar la estructura gramatical del pasado simple. Primero tenemos de este lado a nuestros pronombres I, he, she, it, we, they y you. Vamos a revisar las tres formas gramaticales, la forma positiva, negativa e interrogativa. Vamos a empezar con lo que es la forma positiva. Primero tenemos un sujeto o los sujetos, el pasado del verbo y el complemento. En esta parte, el pasado del verbo, hay que recordar que existen dos tipos de verbos. Los verbos regulares y los irregulares. A los regulares se les agrega ed y los irregulares, pues como su nombre lo indica, son irregulares, van cambiando su forma de conjugarse. En este caso, por favor, revisen su lista de verbos. En una primera columna tenemos la forma infinitiva de los verbos. En este caso, jump, que es saltar. Esta es la forma infinitiva. Y luego tenemos en la segunda columna de la lista de verbos su pasado simple, en este caso jump, agregándole ed. Vamos a ocupar esta segunda columna para referirnos a la estructura gramatical del pasado simple. Este verbo, repito, de la segunda columna, este verbo es el que vamos a utilizar para escribirlo o anotarlo aquí en el pasado del verbo. Y luego el complemento. Ahora vamos con su forma negativa. La forma negativa, aquí vamos a hacer uso de un auxiliar que se llama o que se escribe did. D-I-D. Para este auxiliar no tiene ningún significado, lo único que hace es, su nombre lo indica, auxilia. Cuando veamos este auxiliar en algún texto, automáticamente tenemos que saber que indica la negación o una pregunta en pasado simple. Bien, vamos a revisar esta estructura gramatical. Tenemos un sujeto. Aquí, como ya estamos negando, vamos a utilizar ahora esta forma de negación que es did not. Y luego el verbo infinitivo. Aquí ya vamos a regresar a utilizar el verbo infinitivo. Y luego, o al final, el complemento. Aquí sí ya vamos a utilizar, lo encerré en un circulito, lo que es el verbo que vamos a, o la columna de verbos que vamos a utilizar. A diferencia de aquí, vamos a utilizar la segunda columna de nuestra lista de verbos, pero aquí ya no, aquí ya vamos a utilizar la primera columna. Por eso aquí anoté verbo infinitivo. Ahora vamos con la forma interrogativa. De igual manera, aquí vamos a seguir utilizando este auxiliar did. Aquí, como en las anteriores oraciones, siempre vamos a empezar con el auxiliar did, el sujeto, otra vez el verbo infinitivo o lo que es lo mismo de la primera columna de nuestra lista de verbos. Aquí igual lo encerré en un círculo para indicar que vamos a utilizar la primera columna y luego el complemento. Recapitulando todo esto, aquí, si nos vamos a nuestra lista de verbos, en la única forma en que va a variar de qué listado vamos a ocupar, va a ser aquí en su forma positiva, que es donde vamos a ocupar la segunda columna de nuestra lista de verbos, agregándole ed o según corresponde el verbo. Y aquí el verbo ya va a ser en su forma infinitivo, o lo que es lo mismo, la primera columna de nuestra lista de verbos. De igual manera aquí vamos a utilizar el verbo infinitivo, o lo que es lo mismo, la primera columna de nuestra lista de verbos.